Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 16 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos con tu luz, abre nuestros corazones a la palabra de Jesús, para que la recibamos, la meditemos, la guardemos, a ejemplo de la Virgen María, y así estemos preparados, ansiosos para recibirlo cuando Él venga al fin del mundo. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de ir al capítulo 16, vamos a reflejar un poco sobre todo lo que hemos visto y a dónde vamos. Hemos visto los eventos que acompañaron los sellos y las trompetas. Eso, Apocalipsis 6, 8 y 9. Todo esto tenía como meta la conversión, el arrepentimiento de los demás. Ahora, Juan nos narra otra visión del juicio final de Dios sobre el mal en el mundo, simbólicamente imaginado como 7 copas. 7 fuentes de su ira. Si los eventos que acompañaban los sellos manifestaban tragedias de la historia humana, la conquista, violencia, hambruna, peste, y si los eventos que acompañaban las trompetas representaban una escalación de los desastres naturales, de las tormentas, de los demonios, contra los que todavía no dan culto a Dios para que se arrepientan. Ahora la séptima trompeta y esas 7 copas llevan el juicio final a los que todavía perseveran en el mal. Entonces hemos visto cómo Dios, a través de la historia, su providencia en la historia, a través de la naturaleza y aún a través del mundo de los demonios, intenta llevar a todos al arrepentimiento para que puedan recibir la salvación. Ahora, aún después de todo esto, vemos como los finales momentos antes del juicio, porque Dios quiere que nadie persista, nadie persevere en el mal. Pues ahora como una escalación de fuerza, donde Dios utiliza más y más su poder para convencer a los que resisten a su voluntad para que se arrepientan mientras que haya tiempo. Las 7 copas, como el fuego, el humo, azufre, que venían de las bocas de la caballería demoníaca, de la sexta trompeta, y eso manifiesta la semejanza a las plagas que Dios había traído contra Faraón en Egipto. Hay que tener esto como detrás porque el Éxodo es el prototipo de la salvación de Dios. En el Antiguo Testamento también Jesús mismo entiende su propia muerte y resurrección como un éxodo. Así leemos en Lucas sobre su transfiguración. Y también ese último paso, ¿no?, de los cristianos saliendo de ese mundo hacia la tierra prometida. Ahora, a veces hay personas que hacen comentario que intentan conectar las trompetas, los sellos y las copas con eventos particulares. Pero en vez de buscar una correspondencia en detalle, es mejor entender que las trompetas y los sellos son calamidades que han afligido el mundo y van a seguir afligiendo el mundo en varios lugares y tiempos hasta la venida de Jesús. Pero esa intensificación de sellos a trompetas, a copas, refleja que más y más van a sufrir hasta que Jesús vuelva. Entonces, en esto vemos la diferencia, que es la intensificación, ¿no?, del castigo de Dios que afecta más y más. Y de hecho en ese capítulo habla de que afecta a todo el mundo. Cuando las primeras 5 copas, ¿no?, afligen todo el mundo, la sexta, ¿cómo se dice?, manifiesta, describe
un asalto, una batalla final de los enemigos de Dios contra su pueblo. Y la séptima revela la intervención de Dios con su poder a juzgar a Babilonia. Después, capítulo 17 a 20, revela más de ese juicio contra Babilonia, la derrota de la bestia y sus ejércitos, y también la derrota final de Satanás. Ahora vamos a capítulo 16. Hoy enfocamos en versículos 1 a 9. Y oí una voz potente que provenía del templo y ordenaba a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, provocando una llaga maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre, como si se hubiera cometido un crimen, y perecieron todos los seres vivientes que había en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú, el que es y el que era el santo, obras con justicia al castigarlos así. Si merecían que les dieras de beber la misma sangre de los santos y de los profetas que ellos han derramado. Escuché el altar que decía: sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron abrasados por un calor ardiente, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfemaron contra su nombre, que tiene poder sobre estas plagas. Las primeras 4 copas, esos 4 juicios, forman una serie, como los eventos que vino acompañado, los primeros 4 sellos y las primeras 4 trompetas. Pero esos juicios involucran todo el mundo, afectan todo el mundo, porque los sellos y trompetas afectaban solo un cuarto, un tercero del mundo. Como las primeras 4 trompetas, esas primeras 4 copas afligen una parte de la creación que se divide en 4: la tierra, el mar, manantiales y ríos, y el cielo. Es decir, tierra, el agua salada, eso es el agua fresca, y después el cielo. Aquí no vemos todos los detalles de lo que pasa, simplemente tenemos como impresiones de lo que pasa. Esos desastres cósmicos devastan, arruinan todos los aspectos de la vida terrena. Y así como manifiestan para nosotros, describen el fin del mundo, ¿no? De su manera que afligen a toda la vida terrena, sea de seres humanos, sea de los otros animales. Y que una voz potente del templo, venía del templo, realmente uno de los 4 seres vivientes que habían dado las 7 ángeles sus copas, ahora da el mandato a derramar la furia de Dios, la ira de Dios sobre la tierra. Esa ira de Dios manifiesta los efectos destructivos de la santidad de Dios y su amor contra el mal, como el efecto de la luz contra la oscuridad, es decir, que quita la oscuridad. La primera copa se manifiesta, se revela en esta llaga maligna y dolorosa, semejante a lo que había afligido a los egipcios en Éxodo 9. Esa plaga no afecta a todos, solamente aflige a los que han sido marcados por la marca de la bestia, habían dado culto a su imagen. Sabemos que sí, hay muchas veces dolor psicológico, espiritual, hasta corporal, que aflige a los que viven de manera contraria a su voluntad, contra de sus mandamientos. Sabemos, por ejemplo, en las enfermedades que se transmiten a través de inmoralidad sexual, ¿no?, que muchas veces afligen a las personas. Eso no es para culparlos y echarlos más vergüenza,
sino reconocer que nuestras acciones tienen sus efectos, ¿no? Y por desobedecer la voluntad de Dios también nos exponemos a más sufrimiento. Ahora, el segundo derramó su copa sobre el mar, que se convierte en sangre, y todas las criaturas en el mar se mueren. La tercera copa aflige a los ríos, a los manantiales de agua, y también los convierten en la sangre. Esos desastres recuerdan la primera plaga en Egipto, cuando Dios convirtió el Nilo y toda el agua potable en Egipto a sangre, a través de Moisés y Aarón. Y esto sugiere la posibilidad de un desastre ecológico del tamaño hasta ahora desconocido. Ahora, la declaración de la justicia de Dios, dicho por el ángel de las aguas, manifiesta una perspectiva diferente sobre la naturaleza, ¿no? Las aguas frescas en los ríos no son simplemente unidades que son regidas por leyes naturales, sino son supervisadas, controladas por ángeles. Hay padres en la iglesia que hablan de eso, que detrás de lo que son las leyes de la ciencia hay ángeles que aseguran que todo fluye, la ley de la gravedad, el movimiento de los planetas. La iglesia no se declara de manera dogmática sobre esto, pero yo pienso que hay algo de verdad en esto, que los ángeles conserven el orden del mundo natural, ¿no? Y son como detrás de lo que entendemos como las leyes de la física, de la química, por ejemplo. El ángel se dirige a Dios como justo y santo, el que es y el que era. No incluye ahora el que va a venir, porque justo con la séptima trompeta y con esas 7 copas, Dios no ahora ha venido a juzgar. Y por eso el ángel afirma la justicia de esa sentencia de Dios, que los habitantes de la tierra tienen que beber la sangre, porque ellos mismos han derramado la sangre de los santos y los profetas. Es decir, es una penalidad, un castigo que corresponde a su crimen. Aunque todavía no es una retribución verdadera, porque de acuerdo a Génesis 9, la retribución, el castigo por haber tomado la vida es que se pierde la propia vida. Pero aquí se trata de algo de una justicia poética, para que entiendan el mal que han hecho para arrepentirse, aun sin perder su propia vida. Y después vemos que todo en ese templo celestial de Dios tiene vida. El altar mismo grita y confirma que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Estas palabras juntas ocurren 3 veces en las alabanzas celestiales en cuanto a los juicios de Dios. Aquí, capítulo 19, y sus caminos son justos y verdaderos en capítulo 15. Ahora, el cuarto ángel sigue ese asalto contra la orden de la naturaleza, ahora contra el sol, y hace que los hombres sean abrasados por un calor ardiente. Ahora, la imagen del fuego puede referir a varios juicios divinos. Por ejemplo, Amos habla de esto, Mateo 18 habla de esto. Pero sabemos hoy, por la ciencia, que es posible que el sol queme a los habitantes de la Tierra. Sabemos hoy sobre la atmósfera y cómo eso nos protege de los rayos del sol. Pero si esto cambia, es posible que suframos de una manera inédita la luz del sol que nos queme. Pero sabemos que esa invitación a la conversión queda en vano, al menos por la mayoría de la raza humana. En vez de convertirse, blasfemaron contra el nombre de Dios, es decir, hablaron contra Dios, no se sometieron a Él ni su voluntad, ni se arrepintieron. Ellos no se arrepintieron, no le dieron gloria, que es la respuesta que debemos dar a Dios, especialmente los idólatros deben dar a Dios. Ahora, ese libro no cuenta lo que pasa a los cristianos cuando esas plagas afligen el mar, manantiales y el sol.
Solamente en el caso de la primera copa, las llagas afligen solamente a los que habían dado su fidelidad a la bestia. Sabemos que muchas veces nosotros, aun si somos fieles a Dios, sufrimos los castigos temporales de la nación donde vivimos, es decir, compartimos el destino de los demás, de los pecadores que nos rodean. Dios, de todos modos, es fiel. Y sabemos que aun si nosotros sufrimos con los demás, aun no por nuestro pecado, sabemos ya que morir en el Señor no es una tragedia, porque nuestra vida queda en sus manos. Esto es una cosa importante en cuanto a que avanzamos en ver esos juicios que se hacen más y más severos, que aun si sufrimos y aun si Dios advierte que vamos a sufrir, tenemos seguridad. Seguridad de que aun si morimos, morimos en el Señor y disfrutaremos del descanso con Él en la eternidad. Y ahí otra vez volvemos al tema principal, diría, de ese libro, y es que Dios se sienta sobre su trono, en medio del caos, en medio de plagas, en medio de juicios, de muchas cosas que parece que todo se desborda y está fuera del control. Dios se sienta en su trono. Todo va según su voluntad, aún es una voluntad misteriosa, no entendemos todas esas razones para sufrir, pero tenemos la confianza. Él se sienta sobre su trono para guiarnos, protegernos, también para salvarnos y llevarnos a su reino. Pedimos la intercesión de la Virgen María, mantenernos firmes, aun en medio de juicio, en medio de pruebas, como ella se permaneció fiel a Jesús al Calvario. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.